buen día, ¿cómo están? ¿Han descansado? Buenos días desde la Ciudad de México, con un hermoso día. Ya sé que en Buenos Aires también, no sé en la República de Córdoba cómo está el día. Espero que alguien me cuente, porque vi que hay mucha gente entrando de la República de Córdoba. Bueno, vamos a comenzar. La jornada de hoy es con toda de Argentina. La doctora Viviana Bistrich desde Buenos Aires y Mariu desde, como decía recién, la República de Córdoba. Ahora va a hablar la doctora Viviana Bistrich con el tema vida fetal y nacimiento. Les cuento un poquito de Viviana. Es directora de Espacio Conciencia, médica egresada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en medicina interna, especialidad de posgrado en emergentología, terapeuta transpersonal de vidas pasadas, miembro fundador de la Asociación Argentina de TBP, secretaria de la misma por 2 años, investigadora con artículos publicados en la revista International Journal of Regression Therapy, egresada de la carrera de medicina tradicional china, facilitadora de respiración holotrópica, practicante y facilitadora de chamanismo transcultural y premáster en Cábala, misticismo judío. Así que, Vivi, ¿me estás escuchando? Se escucha perfecto, Lili, hoy está bárbaro el sonido. ¿Me escuchas? Se escucha bien, yo te escucho bien, no sé, a ver si quizás esta vuelta soy yo, no sé si se escucha bien, si se me escucha bien a mí, pero yo te escucho bien. Ok, bueno, yo no te escucho tan claro, pero si te parece, comenzamos. Bueno, bárbaro, gracias Lili por la presentación. Yo no sé si hay posibilidades quizás de repartir la pantalla. Bueno, yo voy a repartir mi pantalla porque me gusta ver las caras. Sé que hay gente, no se escucha bien, me dicen. Ok, voy a volver a probar. A ver ahí, no sé si se escucha mejor ahora. Si alguien me puede escribir en el chat si me escuchan bien. Gracias, perfecto, buenísimo. Aquí se escucha bien. Ok, gracias. Bien, bueno, lo primero que voy a hacer es agradecerles más que nada a los organizadores, a vos Lili, pero fundamentalmente a la gente, ¿no? Que está acá un día domingo a esta hora, ¿no? Pudiendo hacer cualquier otra cosa, sin embargo, apuestan a más y creo que es esto un poco lo que nos reúne como almas, el hecho de querer crecer, querer investigar, querer seguir conociendo, aprendiendo. Así que me parece fundamental estos encuentros, esta difusión así de este modo, para que pueda acceder a todos los lugares. Un poco lo que hablaban ayer, este tema de que quizás a veces puede parecer, ¿no?, algo elitista, sin embargo, bueno, ya vemos que no. La idea es poder acercar esta técnica a la mayor cantidad de gente posible. Así que gracias infinitas a todos los que se tomaron este tiempito para estar acá escuchándome. Bueno, lo que voy a hacer es hacer una presentación sobre vida fetal y al final algo de nacimiento, como para poder comprender este periodo de la vida, a ver de qué manera nos afecta, si es que nos afecta, y de qué manera esto puede influenciarnos en la vida de adulto y qué podemos hacer con eso. Ya algo mencionó el doctor Cabuli ayer y la doctora Centeno, pero bueno, vamos a profundizarnos y detenernos un poquito más en el detalle de esto. Me gustaría hacer algunas aclaraciones en relación al tema, porque sé que son temas que quizás pueden ser algo sensibles, que pueden tocar algunas fibras emocionales profundas de las personas, porque bueno, quizás algunas personas pueden haber tenido situaciones complejas, tanto en su periodo fetal como en su nacimiento, o mismo con los propios hijos. Entonces, quiero aclarar, ¿no es cierto?, que lo que traigo es básicamente lo que he recabado de la experiencia en el trabajo terapéutico, mismo también datos recogidos de investigadores, de determinadas fuentes bibliográficas que hablan del tema. Se las voy a compartir, van a ver que voy a insistir con el tema bibliográfico porque creo que el modo de crecer, de evolucionar, como hablábamos un poco
poco ayer, tiene que ver con un equilibrio entre la experiencia pasada, atravesada por el cuerpo, la experiencia trascendental, en este estado ampliado de conciencia, la experiencia mística en otras escuelas o con otras técnicas, pero también una sólida investigación, una búsqueda bibliográfica que me ayude a comprender y a ordenar lo que yo experimento en el cuerpo cuando hago algún tipo de experiencia trascendental o transpersonal. Entonces, dicho esto, me gustaría comenzar a compartir pantalla. Hay algo que quisiera quizás aclarar, que por ahí ayer vimos como por obvio algunas cosas. Por ejemplo, hablamos del alma, pero quizás no está bien claro para todos de qué hablamos cuando hablamos del alma. Me gustaría por ahí, desde lo que yo sé, que es muy chiquitito en relación a todo el conocimiento que hay, pero desde lo que yo sé y desde lo que entiendo hoy, ¿qué es el alma? El alma se podría definir como la energía vital pura, esa parte energética que nos constituye y es la esencia de lo que somos en verdad. Es lo que nos da vida y lo que, digamos, le da un cierto ánimo o animus, como decía el doctor Jung, al cuerpo, porque sin nuestra alma, nuestro cuerpo solo sería carne. ¿Sí? Esto está bien claro para las escuelas místicas judías, para lo que es la Cábala, donde separan claramente lo que es el guf, que es la carne, de lo que es el nefesh, bueno, ya el alma que se instala en el primer momento, en el momento de la concepción. También se habla de diferentes niveles de alma, ¿no? Ayer hablábamos un poquito en relación a estos seres que parecieran desalmados. A veces uno ve mucho mal en la Tierra entre los seres humanos, vemos que hay mucha gente que, bueno, hace o ejerce actos quizás que pueden parecer malos para nuestra concepción social, y esto puede tener que ver con el nivel de conciencia, con el nivel de alma de cada individuo. En la antigüedad los griegos llamaban psique al alma, ¿no es cierto?, esta energía vital pura. Luego este término creo que se restringió un poquito más a lo que es más bien funciones mentales que pueden ser, digamos, estudiadas con algunas técnicas médicas. Por lo tanto, se acotó mucho lo que es el mundo de lo que implica en verdad el alma. Entonces, la psicología termina, digamos, la psicología más clásica, ¿no? Termina como encargándose solamente más bien de las funciones cognitivas, conductuales, pero dejando de lado mucho lo que tiene que ver con el aspecto trascendental y cosmogónico del alma. Esto como para aclarar un poco algunos términos, porque hay unas preguntitas que habían hecho ayer en relación a la diferencia entre lo que es el alma y el espíritu. Para la Cábala esto está bien claro. Aparentemente podríamos decir que en estos niveles de alma nosotros nacemos y digamos, se nos incorpora una parte de esta energía de la que hablé, que es la primera que entra al cuerpo en el momento de la concepción, que la podríamos llamar nefesh, que es aquello que nos ayuda a poder funcionar biológicamente, digamos, que se desarrolle el feto del modo adecuado como tiene que ser, que las células hagan su mitosis, su meiosis como corresponde. Toda esa inteligencia se la da el nivel de nefesh, que tiene que ver con un nivel más bien de supervivencia, que tiene que ver con la búsqueda del alimento, la búsqueda reproductiva, la búsqueda de un techo y demás. Luego hay un segundo nivel de alma, que es el ruach, que vendría a ser como ya el espíritu, la traducción es espíritu, y tiene que ver con los aspectos más bien emocionales. Este segundo nivel de alma aparentemente podría ser que ingrese en la persona alrededor de los 12, 13 años. De hecho, el ritual de paso del bar y bat mitzvah tiene que ver con eso. Más adelante hay otro nivel de esta energía vital pura que ingresa en el cuerpo, que es la neshama, y a esto sí ya los cabalistas lo denominan alma.
que tiene que ver ya con fusiones más altruistas, en las que está involucrado un poco el propósito del alma, un poco el sentido de mi existencia y demás cosas que son quizás más trascendentales a lo que es estrictamente personal. Bien, dicho esto, vamos a comenzar con la charla, que es vida fetal. Como les dije, al final vamos a ver si puedo charlar un poquito de nacimiento. Bueno, está medio lento esto. Espero. Bueno. Voy a dejar de compartir y voy a volver a ver si puedo arrancar de otra manera. Ahí va. Si ven la pantalla, si quieren escribirme sí, no, si se ve. Sí, ahí la veo a Mercedes. Genial, gracias. Hay mucha gente muy conocida, yo les agradezco el apoyo emocional y logístico acá. Bien, hay gente, ¿no? Desde España, desde Uruguay, desde Perú, desde Chile, desde México. Esto es genial, lo que la virtualidad nos ha permitido, trascender las fronteras, conectarnos de corazón a corazón en un instante y compartir estas cosas que son para crecimiento de todos. Bueno, ¿para qué explorar la vida fetal? Es una de las preguntas que intento responder en esta charla. ¿Qué impacto tiene este periodo en la vida adulta? ¿Cómo se relaciona este periodo con las vidas pasadas? ¿Y qué mejorías puede aportarme cuando trabajo con este periodo de la vida, con la vida fetal? Estos son como algunos puntos a responder durante la conferencia, luego si surgen otros vamos a ir aclarando. Bueno, acá obviamente el libro de cabecera para este tema es La vida antes de nacer, del doctor Kaul y el maestro de todos los disertantes que estamos aquí. Bueno, ¿qué sucede en el vientre desde la concepción hasta el nacimiento? Esto es un poco, digamos, a grandes rasgos, qué es lo que los médicos comprendemos que va pasando en el útero. Aparentemente hay un momento de concepción donde, bueno, se une el óvulo y el espermatozoide y ahí inicia un proceso tanto biológico como espiritual. ¿Por qué? Porque esa forma física que está iniciando empieza a ocuparse por un principio consciente que es el alma. Podríamos definir también al alma como una contracción subjetiva del infinito. El cuerpo físico va creciendo en un lugar inicialmente amplio, ¿no? Es como que lo describe la mayoría de las personas como un lugar muy grande, donde tienen mucho espacio, donde se sienten muy cómodos, donde saltan, bailan, juegan. De esta manera describen como este periodo las personas que trabajan con la vida fetal. Luego el espacio se va haciendo cada vez más reducido. ¿Pero por qué esto? En realidad es en la relación con el crecimiento del cuerpo del bebé, porque en realidad el útero va creciendo en tamaño también, pero claro, la relación, digamos, nunca es para mantener ese espacio tan amplio que sí había al principio. Entonces el bebé cada vez va a sentir que el espacio es más pequeño, se va a sentir quizás más atrapado. De hecho es un poco lo que cuentan los pacientes en las experiencias, esto de que van sintiendo que ya el lugar no es tan grande, que tienen que acomodarse de una manera diferente. Y luego al final empiezan las contracciones que van a producir y van a llevar al nacimiento ya propiamente dicho. Ahora, ¿para qué explorar entonces la vida fetal? Bueno, básicamente porque la vida fetal es el paradigma del patrón de supervivencia. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que yo haga para sobrevivir a la experiencia de la vida fetal y el parto se va a constituir como un patrón en mi accionar en mi vida adulta. Voy a poner un ejemplo para que esto quede claro. Supónganse que una persona está en el vientre materno, ha decidido que se arrepintió, que no quiere nacer, entonces quizás se acomoda de una manera bastante compleja para el nacimiento. Esto
complica justamente el nacimiento y saca como conclusión, a mí que me saquen de acá, yo no voy a hacer nada. ¿Sí? Y entonces esto, que se constituye como una conclusión del inconsciente de la persona, luego esto lo conocemos como los mandatos de vida fetal, esta conclusión que saca la persona en ese momento hace que se constituya luego en un paradigma en su vida de adulto. Entonces, ante cualquier situación compleja, cuando algo se pone complicado, la persona dice, bueno, yo no hago nada, a mí que me saquen de acá. Esto, bueno, es, creo, un ejemplo como para poder entender eso, esa primer axioma, ¿no? Una cosa que me gustaría decir, y acá hago un paréntesis. Hay mucho de lo que es vida fetal y nacimiento que está, digamos, estudiado, muy estudiado por varios médicos, tanto psiquiatras como obstetras, como ginecólogos, y hay muchas comprobaciones de muchas de las cosas que yo les voy a ir contando, pero en relación más bien a todo lo que es el proceso álmico, a todo lo que tiene que ver con el antes, el después, qué pasa con el alma, con las almas gemelas, como hablábamos ayer, relaciones kármicas y demás. Yo siempre tomo todo eso más bien como, digamos, ideas que me dan una respuesta, quizás parcial, para pararme hoy en un lugar más sólido, para luego, a través de la experiencia y del estudio, quizás modificar, ampliar o cambiar esa respuesta. O sea que en realidad todo lo que hablemos de esto no van a ser verdades absolutas desde ya. Es lo que conocemos hasta ahora. Creo que acá coincido un poco con lo que hablaba ayer Marcelo, ¿no? Nuestra pequeñez como seres humanos nos hace, digamos, estar en una posición de bastante desventaja para poder comprender la magnitud del universo, para poder acercarnos siquiera a lo que es la concepción de Dios, de una inteligencia suprema, del infinito, de la naturaleza, del gran espíritu, como le quieran llamar. Entonces creo que todas las respuestas que podemos ir dando son respuestas, digamos, que pueden ser respuestas transitorias para seguir haciendo preguntas de manera permanente. Sigo entonces ahora con la exposición de esta clase que dice, bueno, segundo punto, queda el registro a nivel inconsciente y esto controla nuestra vida. ¿De qué cosa queda en este registro? Bueno, básicamente lo vamos a ver más adelante, de sensaciones, emociones de mamá, dichos de papá, algunos comentarios de los abuelos, las conclusiones mismas que saca el niño cuando está en el vientre materno. Todo esto va a quedar grabado a nivel inconsciente y desde ahí va a marcar, ¿no? Y nos va a empujar a actuar de determinada manera. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia es una pequeñísima parte de lo que en verdad somos. Vamos a decir, si tenemos que poner porcentajes, y esto de nuevo, tómenlo con pinzas, son verdades que me pueden dar respuesta hoy, pero quizás me puedo equivocar. El inconsciente vendría a ser más o menos como el 95% o más de la totalidad de lo que tiene que ver con mi conciencia con letras mayúsculas. Ahora, mi conciencia habitual, la conciencia con la que yo me manejo en el día a día, la conciencia que estamos teniendo para poder escuchar esta conferencia o que utilizo cuando voy a trabajar y demás, es solamente entre un 3 y un 5% de la totalidad de mí. Por lo tanto, hay tanta fuerza a nivel inconsciente que arrasa con la posibilidad de controlar desde mi conciencia mi acción o mi reacción ante una determinada cuestión. Esto es lo que le da sentido a trabajar con el alma, o sea, a trabajar con mi aspecto inconsciente. De nuevo, acá, el alma entendida como esta totalidad de mi ser que es en gran parte desconocida por mí, porque mi conciencia no me permite llegar al detalle de lo que en verdad soy. Luego aparecen creencias tanto familiares como sociales, culturales, mandatos que se pueden recabar durante la exploración de la vida fetal. Lo que le pasa y lo que siente mamá afecta directamente,
¿sí? Luego vamos a ver algunas de las investigaciones que ha hecho el doctor Thomas Berney en relación a esto y cómo comprueba que diferentes aspectos y cosas que le pasan a mamá afectan directamente al bebé. Ya vamos a ver por qué. Este periodo también conecta a la persona con las vidas pasadas y con el espacio entre vidas. ¿Por qué? Porque en este instante de la vida, cuando estamos dentro del vientre de mamá, no estamos del todo encarnados. Como yo les dije, hay una parte de mi energía vital pura que recién está poniendo un pie en esto que luego se va a constituir como mi cuerpo físico. Entonces, esa pequeñita parte que está entrando es una continuidad de una gran parte que todavía permanece en el estado de espiritualidad pura. O sea, está todavía en ese espacio entre vidas, ese bardo que mencionaba ayer Marcelo, justo antes de nacer, donde todavía hay un recuerdo, hay un registro de vidas pasadas. Ya vamos a ver cómo impacta esto, este registro de las vidas pasadas, en el bebé que está dentro de la panza de la mamá. Se pueden resolver también conflictos vinculares entre padres e hijos cuando trabajamos este periodo específico de la vida. Por lo tanto, creo que es un lugar de mucha riqueza a nivel terapéutico. Bien, si vemos que cómo se da un poco la dinámica de cuando el bebé está dentro de la panza de mamá, nosotros lo básico que sabemos, y esto cabe en obviedad, es que el bebé está dentro del cuerpo físico de la mamá, ¿no? Está en el útero. Esto, como médica, es lo que básicamente vemos, ¿no? Y nos interesa que el bebé esté dentro de la panza de mamá y que, digamos, el líquido amniótico sea el suficiente, que no hayan contracciones a destiempo y demás, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, suceden otras cosas, porque el bebé no solo está dentro del cuerpo físico de la mamá, el bebé también está dentro del campo vibracional de la mamá. ¿Y a qué me refiero con el campo vibracional de la mamá? Nuestra mente, nuestros pensamientos emiten una vibración. Nuestro corazón emite una radiación electromagnética también. Y todo eso constituye mi campo vibracional. De acuerdo a cómo sea la calidad de mis pensamientos, cómo sean mis emociones, todo eso va a ser transmitido de forma directa al bebé, que no le queda más que sentir eso, porque no puede salirse del vientre de mamá. Está ahí, está atrapado en ese lugar, y si mamá está triste va a sentir la tristeza porque no le va a quedar otra. No tiene manera de decir, bueno, mamá, me voy un ratito, que se te pase la tristeza y después vengo. Tiene que estar ahí, está obligado, ¿sí?, en cierta manera, a experimentar todo lo que le pasa a mamá. ¿Por qué importa esto? Básicamente para poder traer luz y conciencia al periodo del embarazo, que es tan importante. Lo que hagamos durante este periodo puede marcar de manera muy considerable lo que suceda luego con este adulto. Es importante también considerar qué pasa en el momento del diagnóstico. ¿Por qué? Porque el estado emocional de mamá acá va a ser, casi les diría, como muy determinante. Si mamá está feliz, está todo bárbaro, el bebé siente esa alegría, se siente alegre también, pero si mamá está con dudas, si mamá tiene miedo, si mamá se agarra la cabeza y dice, ¿cómo me pudo pasar esto? O si piensa siquiera en decir, no, yo no voy a avanzar con esto, por el motivo que sea, acá, por favor, esta es la parte donde yo sé que es sensible, no vamos a entrar en juicios, porque no es la idea de la charla, no quiero, digamos, ni estar ni a favor ni en contra del aborto. Cada uno, cada alma sabe lo que es mejor para sí y todo es perfecto en el plan divino, por lo tanto no tenemos que machacarnos con estas cosas, pero sí comprender que estas ideas van a afectar al bebé. Aunque sea un instante y después la mamá diga, no, ¿cómo voy a pensar esto? No, este bebé va a nacer, yo estoy ahora, va a estar todo bien, estoy contenta y todo sale bien después.
pero aún así esto puede generar una impronta en este niño, en este bebé que está dentro de la panza. Los dichos de la mamá se pueden constituir también como mandatos, tanto como los de papá, los de otros. Fundamentalmente, influye acá el círculo más íntimo, ¿no? Esto, ¿a qué me refiero con el círculo íntimo? Abuelos, ¿sí? Básicamente, algún tío, alguien muy cercano, alguien que viva con la familia, que es, digamos, hay una intimidad y una cercanía que hace que la emocionalidad que se imprime en las palabras haga que esto genere una impronta a nivel del subconsciente del bebé que está dentro de la panza de mamá. Algunos de los dichos podrían ser, por ejemplo, uy, otra boca más que alimentar, ¿qué vamos a hacer ahora? No nos alcanza para 3, ¿qué vamos a hacer con 4? O otro bebé es un problema. O decir, por ejemplo, se acabó mi carrera, voy a tener que dedicarme solamente a las tareas de la casa. Bueno, hay una serie de dichos que pueden impactar de manera muy significativa en la psique, ¿no es cierto?, de la persona. Las ideas de aborto, como les decía recién, las ideas de aborto, bueno, van a ser, ¿no es cierto?, que por ahí el niño que está dentro de la panza de mamá sienta mucho temor, ¿sí?, a nacer, porque encima está en un periodo en el que todavía recuerda las vidas pasadas. Y a veces suele pasar que si en una vida pasada estos papás, ¿sí?, fueron quizás victimarios de este niño que está viniendo y ahora este plan divino les está dando la oportunidad de reunirlos en amor, entonces el bebé ante la amenaza de aborto dice, otra vez me van a matar. ¿Sí? Reconoce a estas mismas almas, a sus papás, sea uno, sea el otro, los reconoce como los posibles agresores, ¿sí?, que quizás en alguna vida pasada lo han sido efectivamente. Entonces, el hecho de estar conectado todavía con las memorias de experiencias anteriores, estar conectado con el periodo del espacio entre vidas en el cual quizás recuerda haber elegido a estos padres, pero quizás estos padres le fueron impuestos. Entonces, aquí pueden haber muchas reacciones y muchas decisiones que el niño toma estando en la panza de mamá y que luego condicionan su accionar en la vida. Voy a avanzar un poquito, discúlpenme que esto está medio lento. No sé, ahí está. Bien, ¿de qué nos dimos cuenta cuando trabajamos con la vida fetal? Fíjense que yo acá les puse un libro que les recomiendo, que es el libro del doctor Thomas Berney, un psiquiatra estadounidense que dedicó muchísimos años al estudio, a la investigación metódica de la vida fetal. Hizo estudios de largo plazo, donde hizo seguimiento de niños en vida fetal y luego del nacimiento hasta 10 años de la vida de estos niños, en las cuales comprobó los efectos de manera directa de las cosas que sucedían, los estímulos que recibía el niño en la panza de mamá, y luego lo que sucedía en la experiencia, digamos, fuera del útero, ¿no? Entonces, la vida secreta del niño antes de nacer, un libro súper recomendable. Hay mucho de lo que es la investigación del doctor Thomas Berney que, digamos, focaliza su trabajo básicamente en llevar este conocimiento tanto a obstetras como a pediatras. ¿Por qué? Para poder cambiar también desde allí el paradigma de la atención de este periodo de la vida. Porque a veces creemos que el niño que está dentro de la panza de mamá es simplemente un pedazo de carne que está ahí, que no entiende nada, no sabe lo que pasa, no aporta ni tiene mucho que ver con lo que está pasando fuera. Es más, el doctor Freud concebía la idea de que el niño recién tenía psique, recién
digamos, activaba su función mental luego del nacimiento. Por lo tanto, en la vida intrauterina, digamos, esto como no era tenido en cuenta. Esto mismo también puede ser que venga, ¿no es cierto? El doctor Freud ha sido ha sido judío, ¿no es cierto? Y ha tenido una impronta donde su papá era estudiante de Torá y demás. Bueno, en la halajá judía hay una explicación, ¿no es cierto?, como un entendimiento de los rabinos, no de los místicos del judaísmo, de los rabinos, que dicen que el bebé que está dentro de la panza de mamá, en ese periodo solamente es guf, ¿se acuerdan la palabrita que le dije? Solo carne. Y luego adquiere ruach, recién adquiere espíritu, cuando nace en esa primera inspiración que hacemos, ¿sí? Esto un poco también en relación a ese primer hombre creado por Dios y que luego de insuflarle el aliento de vida cobra vida, ¿no es cierto? Es un poco la analogía. Bien, ¿de qué nos dimos cuenta? Bueno, las emociones de mamá afectan directamente a la conciencia del bebé, ¿sí? La impronta de las diferentes intervenciones médicas durante este periodo también afecta. No es lo mismo que un médico que tiene que hacer una intervención durante el periodo fetal hable con el bebé, le explique lo que va a suceder. No es lo mismo que si por el motivo que sea hay que inducir contracciones, se le explique al bebé, ya sea la mamá, la obstétrica, el obstetra o quien sea, le explique al bebé qué es lo que va a suceder. Cuanto más hablemos con nuestro bebé, más sencillo le vamos a hacer el trabajo ahí dentro, más le vamos a facilitar las cosas para que pueda comprender qué cosas son del bebé y qué cosas son de la mamá, qué otras cosas son de otros que están ahí, digamos, rondando ese periodo. Bien, y obviamente de lo que nos dimos cuenta es de los beneficios de tener estas cosas. Y es por eso que el doctor Thomas Bernie en todas sus conferencias insiste con que llevemos este conocimiento a las salas de obstetricia, a las salas de pediatría, para poder cambiar el diálogo con nuestros niños. Entonces, fíjense que acá vemos una imagen en la que hay una discusión de la pareja, ¿no? Y entonces quizás la mamá se siente maltratada. Ahora, cuando la mamá se siente maltratada, el bebé se siente maltratado. No tiene manera de poder sentir otra cosa, de poder experimentar otra cosa. Por eso que dijimos hace unos minutos, este tema de estar dentro del campo vibracional de la mamá. Siente las emociones que siente mamá. Y esto es muy importante a tener en cuenta, porque cuando hagamos el trabajo terapéutico, sé que hay muchos terapeutas acá, cuando hagamos el trabajo terapéutico, hay que poner, digamos, la atención en, ok, esto que estás sintiendo, ¿es tuyo o es de tu mamá? Porque de esta manera ayudamos a tomar conciencia de que quizás las emociones que estoy percibiendo, sintiendo, experimentando, no son propias. En realidad es el resabio que me quedó de la sensación que tenía mamá. Poder desembarazarse de esa carga es parte del trabajo terapéutico. Esto trae mucho alivio luego. Si mamá siente dolor, ¿sí?, el bebé va a sentir dolor también, ¿sí? Ya sea dolor emocional, dolor físico, dolor mental, digamos, el dolor del tipo que sea. Si la mamá se siente impotente, por el motivo que sea también, porque papá, digamos, no la considera, porque vienen los abuelos y parece que arrasan con las cosas, toman las decisiones y ella está impotente y no puede hacer nada, el bebé también va a sentir esa misma impotencia. Y va a ir, no olvidemos, sacando conclusiones. Y estos se van a constituir en mandatos. ¿Por qué? Porque los mandatos son conclusiones del subconsciente que no pasan por un proceso reflexivo y quedan a nivel inconsciente, por lo tanto tienen esa fuerza de ese 95%, ¿no es cierto?, que empuja ese otro 4 o 5% que queda de conciencia. Si mamá se siente triste, por el motivo que sea, supónganse, mamá perdió a su propia mamá durante el periodo del embarazo, el bebé va a sentir también esa tristeza.
Y hay una cuestión, y que mamá esté en duelo, en realidad al bebé no le importa. El bebé lo que quiere es la atención de mamá. El bebé necesita la energía de mamá. El bebé necesita que la mamá hable con él, que le dé amor, que le exprese lo que le está pasando y que le aclare si está triste. Bueno, estoy triste por esto y por esto, pero esto no tiene que ver con vos, estoy muy contenta de que estés allí. Digamos, es otra manera, es otra concepción que empezamos a adquirir cuando comprendemos este periodo de la vida, ¿no? Bien, ¿qué tienen que ver, ¿no? Los procedimientos médicos, que a veces son muy necesarios? A ver, de nuevo acá hago una aclaración. Las intervenciones médicas a veces son hiper necesarias. De esto a veces depende una buena evolución del curso de ese embarazo. Por lo tanto, lo aclaro porque a veces hay mamás, uy, no, yo no me hago este estudio, pero ni de casualidad por tal y tal cosa, porque me dijeron en TBP que esto le puede hacer muy mal. No, todo, si el procedimiento es necesario, si hay una indicación médica estricta y hay que hacer el procedimiento, está muy bien, hay que hacerlo. Lo mejor que podemos hacer es explicarle al bebé, mira, va a suceder esto, el procedimiento va a ser este, permanece quietito, manténete al margen, esto es por tu bien, y le explico lo que va a suceder. Hay procedimientos, por ejemplo, como la amniocentesis, la coriocentesis, que son procedimientos invasivos donde hay inserción de aguja a nivel del útero de la mamá para toma de muestras ya sea de líquido amniótico, de sangre, de diferentes partes, ya sea de la placenta, del cordón umbilical y demás, porque, bueno, se requiere para el control de ese embarazo. Cuando esto sucede, y nuevamente apelamos a esta cosa de que el bebé no está del todo encarnado, hay gran parte de su conciencia que todavía permanece en ese espacio entre vidas en conexión con sus vidas pasadas. Y si de repente ese bebé atravesó una experiencia en la que murió atravesado por una espada en un campo de batalla, el hecho de ver entrar una aguja en el, digamos, dentro del útero, puede decir, otra vez me van a matar, ¿no? Entonces acá hay, digamos, nuevamente una exposición a un estímulo que me recuerda una experiencia de una vida anterior. Claro, luego en el adulto esto puede quedar excluido de la conciencia. Mismo la mamá, obviamente, al no estar al tanto de todo esto, y los médicos, no aclaramos nada, ¿no es cierto? Porque no conocemos muy bien lo que le sucede al alma en ese ciclo samsárico, ¿no? De reencarnación y muerte. Bien, voy a cerrar un poquitín lo que era vida fetal. En la vida fetal, entonces, está este periodo del espacio entre vidas, momentos antes de nacer, sucede la concepción, el alma ingresa en el cuerpo, vimos todos los estímulos por los que puede atravesar y le pueden afectar al bebé, hay mucho más desde ya, luego quizás les cuento algunas experiencias con pacientes. Y luego ya al final el espacio se hace chiquitito, empiezan las contracciones y tiene que suceder el nacimiento. Ahora, hay varias formas de que se suceda el nacimiento, ¿no es cierto? Desde ya que lo natural es un parto vaginal. Es lo esperable, es lo mejor, ¿sí? Pero bueno, a veces hay situaciones que complican el nacimiento. Y acá yo quiero aclarar una cuestión, y es que en la mayoría de los trabajos que hacemos con pacientes que han tenido nacimientos complicados, por lo general cuentan, relatan casi siempre lo mismo. Son ellos mismos los que complican el nacimiento. ¿Por qué? Porque en el momento final se arrepienten de estar nuevamente en un cuerpo físico, ¿no? Dicen, no quiero salir, no quiero nacer, no quiero saber nada con esto, mejor me voy al bardo, a la luz, que ahí estaba bárbaro. Pero hay una cuestión que creo que es importante traer acá, y es que
el alma no evoluciona en el espacio entre vidas. No hay evolución posible cuando estamos en realidad espiritual pura. Y esto explicado por todas las escuelas del misticismo, casi todas coinciden en esto, ¿no? Del otro lado, cuando estamos en espíritu y no tenemos carne, no podemos evolucionar. Porque ese es el sentido de la encarnación, ¿no es cierto? El sentido de la encarnación es poder experimentar emociones, sensaciones en el cuerpo que nos ayudan a mejorarnos, a aprender, porque venimos acá a aprender. Claro, a veces lo que venimos a aprender puede ser muy duro, puede ser muy difícil de aceptar, pero sin embargo estamos acá para aprender. Y entonces, cuando el bebé ya está en la gatera, ya no queda otra más que salir y dice, no, esto que yo vengo a aprender es dificilísimo, mejor me voy. ¿Y por qué digo esto? Porque el niño, cuando está por nacer, recuerda cuál es el sentido de su existencia, entiende el por qué está acá, para qué viene a esta vida. Y esto es otra cosa importante a tener en cuenta en el trabajo terapéutico, porque es en este momento en el que podemos responder esa pregunta que estuvieron haciendo ayer de cuál es el sentido de mi vida, cuál es el propósito de mi existencia. Muchas veces podemos recabar esta información en este periodo, en este momento específico del trabajo, porque el bebé en este momento lo tiene muy claro. Luego, cuando nos vamos desarrollando y nos constituimos como personas y empezamos a actuar este personaje que hemos constituido, ¿no es cierto?, un poco en respuesta a lo que nos devuelve la sociedad y a lo que nos impone la sociedad, bueno, olvidamos un poco a veces ese primer sentido, ese propósito que traíamos. Por otro lado está, digamos, la experiencia de nacer a través de una cesárea, ¿no? Pueden ser tanto el parto como cesáreas con diferentes variantes, ¿sí? No voy a entrar mucho en detalle en eso, pero supongamos, el parto puede ser que sea un parto natural, que es esta señora que está en la montaña y nace su hijo en su casa, está la abuela que lo recibe, cortan el cordón con los dientes, con alguna tijera casera y demás, entierran la placenta y, digamos, este es como el nacimiento que ha sucedido a lo largo de toda la historia. Hoy por hoy naturalizamos la hospitalización del parto, por lo tanto, la mayoría de las personas acceden a un sistema sanitario para el nacimiento, y esto hace que, digamos, vivamos en un contexto distinto ese momento de nacimiento, ¿no? En el nacimiento, nosotros por parto, nosotros en los hospitales decimos parto normal. Parto normal cuando se sucede ese parto natural, pero que no es en la montaña, sino que es dentro de un espacio, una sala de partos, ¿no? Acompañado por médicos, por obstetras, por personal de salud preparado para eso. Pero claro, el parto se puede complicar, puede ser parto de nalgas, puede ser parto desde los pies, puede ser que se requiera la utilización de forceps, de ventosas, y todo esto son condiciones que van a impactar directamente en la conciencia del niño que están haciendo. Entonces, muchas veces el registro que hacen las palas del forceps durante el periodo de expulsión hace que esto genere la activación de una memoria, por ejemplo, de una experiencia en vida pasada en, no sé, una tortura. Entonces, el bebé revive esa experiencia. Y entonces acá cobra sentido esto que dicen los budistas, ¿no? Que el nacimiento es como la reminiscencia, el recuerdo de una muerte en vida pasada. A veces se asemeja, incluso niños que nacen con circular de cordón, podríamos decir que esto está haciendo una reminiscencia quizás a muertes en la horca, ya sea por suicidio o sea por una ejecución pública o del modo que sea, ¿no? Pero una muerte en la horca. Por otro lado, tenemos las cesáreas. Las cesáreas, digamos, no sé si saben, bueno, imagino que todos sabrán acá, la cesárea lo que se hace es abrir con un bisturí, a través de lo que es el abdomen de la mamá, se abre una vía de salida
que no es natural, es una vía artificial que abre el médico, desde donde se extrae al niño, ¿no es cierto? Entonces, hay una gran diferencia de lo que sucede durante el periodo expulsivo en el parto a lo que sucede en este periodo expulsivo en la cesárea. ¿Por qué? En el parto, ustedes van a ver que hay, digamos, un pasaje, ¿no es cierto?, a través del canal vaginal. Entonces, el niño que está en ese mundo donde todo es cerradito, donde estoy contenido, donde es mi mundo, va a salir a un espacio diferente. Cuando se rompe la bolsa, empieza ese periodo de dilatación y entonces el bebé cuando entra en el canal del parto, la primera persona, el primer ser con el que toma contacto físico directo va a ser con mamá, porque va a tomar contacto con las paredes vaginales de mamá. Y todo ese pasaje que se da durante el tránsito en el canal del parto hace como una especie de masaje en el cuerpo del bebé que puede ser hasta algunos muy placentero. Otros lo viven con mucho dolor, pero puede ser un tránsito muy placentero. En última instancia, el primer contacto es directamente con mamá en un lugar de contención, donde salgo y me contienen, voy apretadito hasta que salgo a un espacio diferente. Esto no es así en el caso de las cesáreas, porque en las cesáreas, ¿sí?, de ese lugar donde yo estoy contenido, de repente se abre un portal, entra una luz intensísima que no me deja ver, y la primera persona o el primer ser con el que tomo contacto es la mano del cirujano, del obstetra, que me toma y me saca a un espacio abierto donde hay una inmensidad, una cosa casi vertiginosa, que es muy distinta a la experiencia más contenedora del tránsito por el canal vaginal. Desde ya que esto va a modificar tanto la actitud como la experiencia vital de este niño. No es lo mismo desde ya nacer, como se estarán dando cuenta, ¿no?, nacer por cesárea que por parto. Bien. ¿Qué nos dice el doctor Stanislav Grof? Es otro médico, psiquiatra, que se ha dedicado al desarrollo de lo que es la psicología transpersonal y estudió este periodo, ¿no es cierto?, el periodo que él denomina como perinatal, y que tiene que ver con todo este proceso que hablamos hoy, tanto de la vida fetal como del nacimiento. Y divide todo este periodo en 4 matrices perinatales, ¿sí? Entonces acá podemos ver la primer matriz perinatal, es una en la cual el bebé está dentro del útero de mamá, todo está bien, hay una linda sensación, quizás todavía me queda algo de espacio, son sensaciones relativamente cómodas, y a esto lo conocemos como, digamos, un buen útero, ¿no? Como está todo lindo. Pueden haber, rara vez, experiencias donde el útero sea algo tóxico, una mamá adicta, o qué sé yo, que haya algún tipo de violencia intrafamiliar o extrafamiliar que afecten, ¿sí?, a ese útero, y entonces ya el útero se vuelve un poquitín más tóxico, ya no es tan agradable para el bebé que está dentro. Nuevamente, la explicación es, nos remitimos a la anterior, y que es porque, bueno, está dentro del campo vibracional de mamá. Entonces, todo lo que le esté sucediendo a mamá afuera, le va a estar sucediendo al bebé adentro. La segunda matriz perinatal del Dr. Grof es cuando ya comienzan las contracciones uterinas, donde acá ya no está tan bueno estar ahí dentro, donde quizás vienen memorias de experiencias de vidas pasadas que tienen que ver más bien con la guerra, el drama, explosiones, ¿no? Ya acá hay una sensación más bien de ahogo, de desesperación, de que algo malo va a pasar. Y entonces acá empiezan a surgir a veces en el relato del paciente, cuando trabajamos este periodo específicamente, empiezan a haber una serie de conclusiones, de mandatos, de creencias que empiezan a surgir de este momento, que son
muy, muy importante tener en cuenta al momento de aplicar la técnica terapéutica para resolver el síntoma. Luego, la tercera matriz perinatal que describe el doctor Grof tiene que ver con el periodo expulsivo, es ese tránsito a través del canal vaginal, que, bueno, nuevamente, ¿no? Es esta cosa compresiva donde el dolor de la matriz 2 aumenta, donde esa sensación de miedo, de ahogo, de muerte inminente puede ser capaz más intensa, pero también puede haber un éxtasis sexual, ¿no? Donde, de mucho placer en esas sensaciones, ¿no? Bueno, finalmente, la última de las matrices es ya el nacimiento propiamente dicho, el hecho de estar el bebé fuera de la panza de mamá, que se termina con el corte del cordón umbilical, en el cual ya se corta la unión física que hay entre mamá y bebé, ¿sí? Ahora, esto es importante porque los que somos terapeutas formados con la técnica de José Luis sabemos que no alcanza con cortar el cordón umbilical físico. Hay que cortar el cordón umbilical, que eso habitualmente, digamos, al no ser conscientes de que existe, no lo cortamos. Entonces, muchas veces, sensaciones de nuestra vida adulta provienen de la panza de mamá porque ese cordón energético todavía sigue activo, no lo cortamos. Tiene que ver también con los cordones Akash, cordones energéticos, un poco también con lo que hablaba ayer la doctora Centeno, estos lazos que a veces nos atan a alguien. Bueno, el cordón umbilical es, digamos, un poco va en esta línea de entendimiento del flujo de energía y, bueno, nos ata ¿a quién? A mamá. Y desde ahí, desde ese atarnos a mamá, también nos conecta con vidas pasadas. Por eso, en el trabajo terapéutico dejamos el corte del cordón energético casi para el final de la experiencia, porque en ese momento lo que hacemos es cortar con la fuente de donde provienen todas las sensaciones. Cortamos con lo que es periodo de nacimiento propiamente dicho, periodo fetal, espacio entre vidas, vidas pasadas, ¿no? Entonces, a veces es necesario trabajar muchas veces el periodo fetal. Bueno, acá les dejo, me adelanté, perdón, pero acá les dejo dos fanáticos de José Luis, allí con sus libros chochos de que estaban dedicados. Estos son mis hijos, ya hace muchos años, si los ven ahora son enormes, pero bueno. Me gustaría agradecerles la atención, consultar si tienen preguntas, voy a dejar de compartir pantalla, pero quiero cerrar un poquito el tema del cordón umbilical. Lo que hacemos durante el trabajo terapéutico entonces es básicamente dejarlo para el final, cortar con todo eso, porque de esa manera nos liberamos de la influencia de esas memorias. Como les decía, a veces hay personas que necesitan trabajar varias veces este periodo de la vida, a veces hay, digamos, de una u otra manera pareciera que el alma vuelve porque necesita darle una vueltita más, y eso no quiere decir que haya estado ni mal trabajado, simplemente lo que quiere decir es que mi alma todavía necesita resolver algo de ese periodo y por eso vuelve una vez más a ese lugar, ¿no? Ahora, ustedes van a ver en el libro que les recomendé del doctor Kabuli, La vida antes de nacer, van a ver que son todos trabajos de experiencias de pacientes que trabajaron su propia vida fetal, su propio nacimiento, ¿sí? Pero luego el doctor se fue dando cuenta que también es importante que alguien como mamá, por ejemplo, yo, que mis hijos nacieron por cesárea, podemos trabajar también el nacimiento de nuestros hijos y de esto, digamos, de este trabajo que hacemos, podemos ayudarlos a ellos a liberarse también de algunas sensaciones, de algunas emociones que provienen de ese periodo. Yo les voy a contar un poquito lo que me pasó con mi hijo mayor. Mi hijo mayor sufría de broncoespasmos a repetición. Él nació por cesárea, la indicación de la cesárea fue porque tenía
doble circular de cordón, y esto lo que provocó era, bueno, el ahogo durante ese periodo, ¿no es cierto?, de contracción, y no pudo hacerse el parto, digamos, normal, y tuve que terminar en cesárea. Cuando yo pude trabajar el nacimiento de este hijo, corté el cordón umbilical con él, bueno, mi hijo no tuvo más broncoespasmos. O sea, yo trabajé, ¿sí?, y de esta manera esto generó un efecto en mi hijo que, digamos, no trabajó nada, ¿sí?, ni se enteró que yo hice esto. Sin embargo, en él hubo un cambio. Digo esto porque ayer un poquito se comentaba, ¿no?, en las preguntas, en cómo afecta mi trabajo en el otro. Bueno, exactamente el mecanismo no lo sabemos, pero afecta, afecta. Algo que hacemos nosotros para mejorar y sanar, automáticamente va a ayudar a sanar a otro también. Entonces, es muy importante que podamos ir trabajando cada vez más, aliviando cada vez más dolor, porque de esa manera nos vamos liberando de esos resabios, de memorias de drama que traemos y nos ayudan a cumplir nuestro objetivo, que yo creo que básicamente el trabajo terapéutico tiene que ir dirigido a crearnos una vida feliz. Si nosotros, cuando hacemos un trabajo terapéutico, no nos sentimos mejor, no nos sentimos más felices, no estamos bien, bueno, esa técnica quizás no sea la mejor para nosotros, deberemos buscar otra. Pero el objetivo de todo trabajo terapéutico es estar mejor. Entonces, es ahí donde yo me voy a dar cuenta que esto me hace bien. Entonces, a veces, un poco esto lo llevo a mi trabajo como investigadora, ¿no?, en el cual a veces se me cuestiona, pero ¿para qué querés demostrar las vidas pasadas? No es el objetivo de la investigación demostrar la existencia o no de vidas pasadas. El trabajo de investigación se hace básicamente para demostrar el efecto que la terapia, una intervención terapéutica, tiene sobre el individuo. Entonces yo puedo determinar si es efectiva o no en tanto los resultados. Si yo no obtengo resultados con algo, por más que me haya bajado del cielo una información y una luz divina, si no me sirve en la práctica, eso no sirve. Sirve en tanto me ayude a estar mejor. Por eso es una terapia. Así que les agradezco un montón y no sé, abro para las preguntas, si te parece, Lili. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Bien, bueno, quiero decirles a todos, muchas preguntas se han repetido y también se han respondido a lo largo de tu ponencia. Entonces, no las voy a tomar porque ya están repetidas. Pongan, por favor, pregunta y yo empiezo con lo que ya había apuntado. Mi mamá no me quiso tener cuando se quedó embarazada. Sin embargo, nació. ¿Cómo se puede sanar eso? Bueno, trabajando este periodo, ¿no es cierto? Con la herramienta que sea, con el motivo que sea, digamos. A ver, yo soy una ferviente defendedora de la TBP, amo la técnica, me parece que creo que todos los aspectos del ser humano pueden ser trabajados con esta técnica, no hay nada que quede fuera, por lo menos con la técnica desarrollada por el doctor José Luis Cabuli. Entonces, lo que yo le aconsejaría es trabajar en sesiones de regresión, con conciencia expandida, poder trabajar ese periodo, ver qué experimentó en ese momento y de esa manera poder ir trayendo sanación. ¿Por qué? Porque en el momento que yo, digamos, hago el trabajo de expansión de conciencia y me conecto con esa parte mía que está herida, esa parte que quizás sufrió en aquel momento, lo que me ayuda con mi conciencia de hoy es a resignificar esa experiencia y de esta manera las cosas se reacomodan de un modo diferente a nivel de mi inconsciente. Y creo que un poco esa es el porqué de por qué esta técnica funciona, ¿no? Así. ¿Qué pasa con los sentimientos y pensamientos de papá? Bueno, es como les decía, tiene que ver con la programación familiar
tanto los pensamientos de papá, el bebé los escucha, como los pensamientos de mamá, desde ya que la que más influencia genera es la mamá, porque el bebé está dentro del cuerpo físico de la mamá, ¿no? Dentro del campo vibracional, como lo vimos hace un ratito. Pero claro que sí, papá está cerca, y aunque no esté cerca físicamente, es importantísimo digamos, la conexión álmica, esa tríada que se da en el momento de la concepción, que es la Santísima Trinidad para mí, ¿no? Papá, mamá y esta alma que está llegando. Entonces hay una conexión muy profunda de estas almas. Entonces todo lo que suceda en el ámbito tanto emocional como mental de papá también va a influenciar. Cuando nosotros hacemos el trabajo terapéutico, van a ver que muchas veces nosotros estamos preguntando, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué estás experimentando? ¿Qué estás sintiendo cuando estás ahí dentro? Y siento miedo. ¿Y qué está pasando que sentís miedo? Y mamá tiene miedo. ¿Y qué está pasando que mamá tiene miedo? Y papá le grita. Bueno, ¿y qué le dice papá? Sos una porquería, sos una desgraciada, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué te pasa a vos cuando papá dice esto? Y entonces ahí podemos ir rescatando de qué manera eso que dijo papá, que hizo papá, que pensó papá, afectó a este bebé. ¿Qué mandato recibe el niño no deseado? Bueno, hay que trabajarlo cada uno individualmente, creo. Son no hay un único mandato, hay infinidad, porque en realidad esto va un poco en relación a la combinación de experiencia de otras vidas de este niño, ¿sí? Porque a veces puede ser que, digamos, el mismo niño se esté, como, el mismo niño no, la misma alma de ese niño se está autocastigando y busca experiencias en las cuales es rechazado porque quizás está de esa manera purgando alguna culpa. Entonces hay que trabajar cada uno como para poder detectar qué tiene que ver esto en mí como individuo. No se puede generalizar estas cosas, no hay como fórmulas así que abarquen a la población general. Cada alma es un mundo. Entonces hay que explorar en esa información que hay, digamos, contenida en mi alma, en mi inconsciente. ¿Qué ocurre con los embarazos molares o morulares cuando el desarrollo fetal se interrumpe? Bien, en general en la mola no hay, esto es un término médico, si son en general embarazos anembrionados, o sea que en realidad no hay una conciencia, por lo menos desde el punto de vista médico, no hay un cuerpo físico que pueda, digamos, recibir alma. Pero muchas veces las experiencias de este tipo, o experiencias de abortos espontáneos, ya están pactadas de antemano. Muchas veces el niño, antes de nacer, ya sabe que viene a experimentar esto y que sabe que va a estar unas pocas semanas en el vientre de esta mamá. Por lo general, este tipo de experiencias tienen más bien que ver con, digamos, formas de ayudar a la mamá a aprender lo que necesita aprender en esta experiencia, en esta vida. A veces las mamás necesitan estas experiencias, aunque suene muy duro, aunque realmente sea muy, muy doloroso, pero a veces es, digamos, necesario para el alma atravesar por la experiencia porque necesito aprender alguna cosa. Bueno, hay que trabajar con eso para saber qué es eso, ¿no? ¿Se pueden quitar mandatos a los hijos o las emociones puestas en ellos durante el embarazo? Sí, definitivamente. Y esto los condiciona, ¿no es cierto? Esto de, bueno, portate bien, quédate quietita, ¿no es cierto? Estas cosas a veces aparecen durante las sesiones de regresión, ¿no? Es más, muchas veces los bebés dicen, bueno, no, mamá está nerviosa, mejor me quedo quietita. Y esto se constituye en un mandato, o sea, de acuerdo a lo que mamá quiere o lo que mamá le pide a este bebé, el bebé responde obediente. ¿Por qué? Porque el bebé lo que quiere es que la mamá lo ame y va a hacer todo lo posible para ser aceptado, ¿sí? Y entonces el hacer todo lo posible para ser aceptado a veces me hace que esté callado o que diga voy a ser buenita, y la pregunta ahí es, bueno, ¿pero qué significa ser buenita? Y quizás ser buenita significa no hablar, no cuestionar,
mantenerse ahí quietito y que no me vean. Y esto entonces, ¿qué te hace hacer y qué te impide hacer en tu vida de adulto, ¿no? Porque bueno, quizás hoy como adulto no me puedo desarrollar en lo profesional porque sigo instalado, ¿no? en ese lugar, eso sigue teniendo fuerza para mí, y entonces soy chiquitita, me tengo que callar y no me tengo que dejar ver. Entonces, se hace muy difícil el desarrollo, por ejemplo, a nivel profesional, en este caso, ¿no? Lo pongo como ejemplo como para que se entienda cómo es que me afecta en la vida adulta. ¿Cómo se trabaja el aborto desde la TVP? Bien, el aborto lo va a trabajar la mamá, que digamos atravesó esa experiencia. Son experiencias a veces muy, muy duras, ¿no? Y acá hay que hacerlo, yo creo que con mucho amor, con mucha contención. Por lo general las mamás que han tenido que atravesar experiencias como estas no han sido bien contenidas, muchas veces han sido rechazadas, juzgadas, maltratadas incluso por los profesionales médicos o por la familia, y esto genera una herida muy, muy grande en estas mamás. Entonces fundamentalmente creo que lo que el terapeuta acá más que nunca es el amor, el acompañamiento, digamos, de mucha contención con estas experiencias, de mucho respeto, porque haya sido del modo que haya sido, digamos, nosotros no somos quien para juzgar este tipo de experiencias, y desde ya que la mamá puede trabajar esto. Yo lo que he visto en la experiencia, digamos, con mis pacientes, es que muchas veces lo que se sucede en experiencias de este tipo es que la mamá pierde fragmentos de alma. ¿Sí? Ayer la doctora Centeno, creo que Marcelo también, comentaron algo en relación, perdón, el doctor Cabuli, un poco en relación a qué sucedía con el alma de ese bebé que no nacía. Y es verdad que a veces pueden quedarse con mamá, influenciarla desde ese lugar, pero a veces también puede ser que una parte de la mamá, un fragmento, se vaya con tanto dolor y se vaya con ese bebé. Entonces, también puede haber pérdida de alma de mamá en esas situaciones. Y eso también lo tengo que tener en cuenta en el momento del trabajo terapéutico, porque, bueno, voy a tener que hacer luego el tratamiento adecuado a esa situación, ¿no? Si mamá hace una regresión estando embarazada, ¿las emociones que experimentó pueden afectar al bebé en forma negativa? Bueno, qué buena pregunta, me encantó. Sí, en realidad no afecta al bebé, sí en tanto, ¿no es cierto? Yo le aviso al bebé lo que voy a hacer, ¿no? En esto los terapeutas siempre pedimos, ¿no es cierto? Si alguna mamá está embarazada y decide hacer el trabajo, bueno, saberlo de antemano nosotros para poder proteger a ese bebé, se le van a dar indicaciones a ese bebé, ciertas instrucciones en las cuales vamos a envolver el útero con una fuerza energética especial para que el bebé esté protegido. Le vamos a hablar al bebé y le vamos a decir que este trabajo es para el bienestar de mamá, para que mamá esté más sana, esté más feliz, pueda conectarse mejor con él. Entonces le pedimos que permanezca más bien al margen de la experiencia, que esto no tiene que ver con él, se lo aclaramos, esto no tiene que ver con vos, esto son experiencias de mamá, y de esa manera lo que estamos haciendo es resguardando el alma del bebé. ¿Qué ocurre Si hay cuando... alguna pregunta que quizás me hicieron y con la respuesta que di no fue suficiente o necesitan una aclaración, pueden, no sé si quieren repreguntar o pedir profundizar algo. Perdón, Lili. No, está bien. ¿Qué pasa cuando una mamá gesta al bebé con miedo a perderlo por experiencias anteriores? ¿Qué le sucede al bebé? Sí, básicamente va a estar probablemente atravesado por el miedo. Esto es muy habitual, de hecho, bueno, ayer hablaba Carlos, ¿no es cierto?, respecto al tema de la anamnesis, ¿no?, de la entrevista previa. Una de las cosas que preguntamos en esa entrevista es si es el primer hijo, si sabe si hubo abortos anteriores y demás, porque
no es lo mismo una mamá en un contexto donde es un primer embarazo, donde todo va bien y estoy feliz y todo viene genial, que una mamá que ya va por el tercer, cuarto aborto, espontáneo, provocado, lo que sea, y este bebé está ahí, porque las emociones de mamá van a estar afectándolo directamente. Y una vez más acá, repito, ¿no? Cuanto más hablemos con el bebé, más fácil le vamos a hacer la vida y la experiencia ahí dentro, ¿no? Y luego en el adulto, porque explicarle al bebé que esto que me pasa es mío y no tiene que ver con él, esto es como sacarle un gran peso de encima al bebé. Pero si esto ya sucedió en el pasado, no hemos podido hablar de esta manera con nuestro bebé, bueno, una manera de trabajarlo es a través de las sesiones de regresión. A veces no es necesario que lo trabaje el niño, lo puede trabajar la mamá que atravesó por esta experiencia de miedo, y de esa manera puede quizás ayudar también a sana a ella y ayuda a sanar a su hijo, porque nuevamente un poco acá en relación a lo que ya se ha mencionado quizás otros oradores, esto de que el gesto de sanación que hacemos en nosotros termina como en efecto dominó afectando a todo nuestro sistema. Es como que para mí también la terapia de vidas pasadas, más allá de que bueno, la vemos como algo individual, termina siendo sistémico, porque el cambio que hago en mí genera un cambio en todo mi entorno. De hecho, muchas veces yo no noto el cambio en mí, ¿no? Como hablaba el doctor Kabuli ayer, a veces es difícil para la persona darse cuenta de lo que mejoró. A veces uno ve lo que dejó de hacer, o a veces lo que me hace dar cuenta de qué bien me hizo esta terapia es porque viene alguien y me dice, che, qué bien te veo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? Que ahora no te pasa como antes, ¿no? Y de esta manera nos da la certeza de esto funcionó, esto sirvió, ¿no? ¿Hay experiencias con embriones congelados? Sí, son experiencias también del alma. A mí no me ha tocado ningún caso clínico en relación a esto. Hay alguna referencia en el libro del doctor Kabuli, de la vida antes de nacer. Eh, Aparentemente se entiende que son experiencias para las cuales el alma también está preparada. Ya el alma antes de nacer sabe que va a venir una experiencia inicialmente in vitro, ¿no? Y luego, bueno, verá qué pasa con ese embrión. Pero es una experiencia válida para el alma. Decías que el bebé siente las emociones de mamá, los pensamientos, ¿también? Sí. Cuando hablaba de que está dentro del cuerpo físico, dentro del campo vibracional, el campo vibracional se constituye tanto por las emociones como por los pensamientos. Entonces los pensamientos de mamá también van a estar afectando. A veces mamá dice una cosa, pero piensa otra. Y el bebé capta todo eso, sabe la verdad. Por eso muchas veces pasa, y esto es muy importante a veces cuando es el trabajo con niños o en experiencias en las que aparecemos como siendo niños, ¿no? Donde sabemos la verdad, sabemos que se nos oculta algo, pero no nos cuentan la verdad. Pero sin embargo nosotros sabemos que lo que nos dicen no es así porque en algún punto nuestro inconsciente lo sabe. Y esta información es por esto mismo, porque al estar dentro del campo mental de mamá, el bebé sabe el pensamiento. Claro, luego a veces nos olvidamos, ¿no? Y se necesita expandir conciencia para poder hacer un registro consciente de eso. ¿Puede trabajar la madre si el hijo no quiere el tiempo que pasó en la incubadora? Sí, porque esto en realidad lo que vamos a estar trabajando es las emociones y lo que le pasó a mamá con su hijo en la incubadora. Ahora, esto seguramente, el trabajo que haga mamá, de manera indirecta, va a afectar a su hijo. Por eso es tan importante el trabajo cuando hay algunas veces problemas vinculares entre mamá e hijo. A veces los niños que están en incubadora durante el primer periodo, donde es tan importante ese contacto con mamá, y a veces por cuestiones médicas que están por encima, ¿no es cierto?, de todo esto, porque, bueno, depende la vida de esto, ¿no? Es una necesidad imperiosa acceder a una incubadora. Bueno,
el bebé en realidad tiene contacto con un espacio pequeño que parece vidriado, donde, ¿no es cierto?, es una cosa más bien rara, ¿no? Entonces esto a veces puede generar ciertas agorafobias, ¿no? Esta cosa, este miedo social y demás, porque el primer periodo no hubo contacto con un otro, ¿no? No hay un contacto piel a piel. Entonces esto a veces, que la mamá lo trabaje, puede liberar mucho al hijo, ¿no? Porque, a ver, no estamos separados, ¿no es cierto? La creencia de que nuestro cuerpo físico nos separa de otro ser es un poco la creencia en este mundo fragmentado, en este mundo dual, donde nos creemos, digamos, distintos del otro. Pero cuando comprendemos y entramos en la realidad cuántica de lo que es el mundo espiritual, no somos distintos y somos la misma cosa. Entonces, nuestro hijo termina, en cierto modo, siendo modificado porque nosotros mismos fuimos modificados. ¿Se reprograman las vivencias dando un sentido diferente o cambiando algún hecho? Por ejemplo, si nació por cesárea, en la reprogramación, ¿hacerlo nacer por parto natural? No, a ver, lo que se hace, lo que significa, y a lo que yo me referí con la resignificación, no significa cambiar los hechos. Los hechos en el plano físico no los podemos cambiar. Y de hecho, el tiempo en el cuerpo físico tiene un sentido. Existe el tiempo, y por eso pongo el reloj de espacio-conciencia, que es un símbolo acá. El tiempo en esta realidad material tiene un objetivo, tiene un sentido, una razón de ser. Es verdad que en el plano espiritual no tiene, el tiempo no existe, ¿sí? Todo es multisimultáneo, todo es aquí y ahora. El hecho de poder hacer una experiencia en vida fetal o nacimiento, o cualquier experiencia trabajando con esta técnica, lo que me ayuda es a tomar conciencia del origen de esas conclusiones. Entonces digo, ok, ahora me doy cuenta que esto en realidad pertenecía a mamá. Yo puedo ahora no hacerme más cargo de esto. Con mi conciencia de hoy apelo a modificar lo que yo voy a hacer con esa información que está instalada en mí. De esta manera me refiero a lo que es resignificar. Quiere decir, ¿qué voy a hacer ahora que soy consciente de cómo han sido las cosas? ¿De qué manera puedo aplicar esta nueva conciencia a mí aquí y ahora? Y no hay que hacer grandes esfuerzos. Muchas veces, con el solo hecho de darme cuenta de eso, de darme cuenta de que, esto era de mamá, bárbaro. Ya eso automáticamente resuelve, decanta el peso de ese lastre que traíamos y algo en nosotros cambia sin hacer ningún esfuerzo y nuestra vida cambia, nuestra calidad de vida cambia. Empezamos a ser más libres, más felices, empezamos a ser más nosotros mismos. Entonces, esto creo que es lo más importante a rescatar de la TVP, ¿no? Ser cada vez más nosotros mismos, recuperando fragmentos, recuperando la información que es de nuestra alma, recuperando nuestra energía vital pura que puede estar desperdigada por muchos lugares. Entonces, el volver a constituirnos como lo que somos nos da, me parece, la fuerza, el poder para desarrollar y hacer y concretar ese plan divino, ¿no? Cuando la mamá toma la decisión de embarazarse con espermatozoides comprados, no sabe quién es el donante, ¿qué pasa con el bebé y ese papá desconocido? Es una experiencia más del alma, habría que ver ese caso, habría que trabajar, digamos, con ese niño, a ver qué memoria o qué influencia trae de ese papá biológico. El alma sabe quién es el papá biológico, hay una experiencia muy linda, yo no la quiero contar porque no recuerdo detalles, pero una experiencia muy bonita que cuenta José Luis siempre en relación a una adopción, porque vi que en algún momento preguntaron algo en relación a eso. El alma que va a ser adoptada también sabe esto, tiene registro de sus padres biológicos, pero sabe que solamente los padres biológicos son como el vehículo para que él pueda tener un cuerpo y hacer su experiencia. Entonces ya esto está como programado en el espacio entre vidas, en ese periodo antes de nacer, ¿no? En ese periodo del bardo, que es, digamos, momentitos antes de bajar a la carne. No sé si la respondí, si me la querés releer para ver si la respondí bien. Uy, se me fue.
Sorry. Bueno, perdón, si no ¿Subió le o respondí, subió? si quieren... Ok. ¿Qué siente el bebé cuando te hacen cerclaje? El bebé va a sentir lo que sienta mamá, ¿sí? Porque ahí no hay una intervención directa sobre el bebé, pero sí hay una intervención sobre mamá. Nuevamente, cualquier intervención médica está buena explicársela al bebé. Recuerdo que yo con poca conciencia de todo esto, en el momento que nació mi hijo, hace 16 años ya, yo, bueno, sí le trataba como de relajarme, ya habían decidido hacer la cesárea, entonces lo que yo hice fue como mentalmente explicarle lo que iba a pasar. Y mi doctora, que era una divina, la doctora le hablaba, ¿no? Y le decía, bueno, Francisquito, yo te voy a hacer esto y aquello y te voy a ayudar a salir de la panza de mamá. Te voy a ayudar, ¿no? No te voy a sacar, te voy a ayudar a salir de la panza de mamá. Creo que estas cosas son claves. Explicarle todos los procedimientos al bebé para que esté al tanto, que ya sepa lo que se viene. No hay mejor cosa que anticiparnos, ¿no es cierto?, a las cosas que van a suceder. Esto también en la infancia. A veces a los nenes, ¿no es cierto?, a los bebés chiquititos, pasan de un brazo a otro, viene alguien, le cambia el pañal, lo sacan, lo ponen a dormir, le meten la cuchara de la mamadera en la boca, y no le anticipamos lo que vamos a hacer. Y esto queda, ¿no? Es como que soy un pedazo de cosa que no tengo mucha injerencia en lo que está pasando. Entonces, el explicarle, decirle, hola bebé, te voy a levantar, te voy a abrazar, te voy a cambiar el pañal, y le voy contando lo que hago. Todo esto ayuda a que el bebé vaya haciendo un registro de todo lo que va sucediendo. Y esto es muy óptimo para el desarrollo del niño. Claro. Aquí tengo la pregunta de recién que no encontraba. Cuando la mamá toma la decisión de embarazarse con espermatozoides comprados, no sabe quién es el donante. ¿Qué pasa con el bebé y ese papá desconocido? Bueno, sí, creo que entonces que sí que la respondí. El alma sabe, tanto los papás, digamos, los papás biológicos en algún momento se conectaron con las almas esas en el espacio entre vida, y el papá adoptivo es, digamos, el alma que este bebé buscó en realidad para que lo críe. Entonces también eso también está, digamos, programado de antemano. Tanto sea que lo programó el bebé porque le dieron la oportunidad de elegir estos papás, o a veces pasa que estos papás le son impuestos. Entonces le dicen, bueno, vas a ser un bebé de donante de esperma y luego tu papá va a ser este. Y las condiciones se dan para facilitar eso, ¿no? Digamos, esto de nuevo, podemos inferir un montón de cosas, pero en realidad tiene que trabajar la persona como para saber de manera ciencia cierta de qué modo en realidad lo afectó. Pero afectar sí, todo afecta, y en realidad para el alma todo tiene un sentido, para el alma todo es perfecto, y nuevamente yo estoy convencida de que hay un plan divino que nos lleva hacia lo mejor, hacia el mejor aprendizaje, la mejor oportunidad para cada uno de nosotros. ¿Por qué razón pueden ser impuestos los papás y no elegidos por nosotros mismos? Porque necesito experimentar eso desde otro lugar. Por ejemplo, supongamos que a estos papás los asesiné, ¿no? Como hablaba la doctora Centeno ayer, no siempre hemos sido tan buenos, no siempre hemos sido víctimas, y a veces hemos sido victimarios. Y de repente tener que aceptar que este papá al que yo odié con tanta fuerza en una vida pasada, de repente hoy estoy en una situación donde de repente me cuida con amor, y casi que no me queda otra que amarlo, ¿no? Y entonces, en este plan divino, creo yo, esto es una cuestión personal, nos lleva una y otra vez a reencontrarnos con almas con las que estuvimos en contacto en algún momento, porque la búsqueda es reunirnos en amor, poder sanar los vínculos, dándonos oportunidades en diferentes formas, en diferentes vínculos, para de esta manera poder ir resolviendo esos temas. El hecho de ser hijo de algún, qué sé yo, de alguna víctima mía o de algún victimario mío, el hecho de este vínculo padres e hijos, que es obligado, o sea, obligatoriamente yo tengo que estar cerca de esta persona. No me da opción, no es un amigo, un compañero de trabajo, un jefe del cual me puedo desentender fácil. El hecho de que me obliguen a tener a esta persona tan cerca,
como papá o como hijo, me obliga a hacer el trabajo de mi alma. Preguntan si puedes hacer algún comentario sobre mellizos nacidos por parto normal que la madre muere a las pocas horas por enfermedad. Los niños estaban en incubadora y percibieron el momento de su muerte entrando en llanto. ¿Esto es una experiencia que tuvo algún terapeuta? No sé, no, es un señor. Una suposición. No, entiendo que es alguien, un señor Roberto, que está escuchando y que debe tener esta experiencia. No sé si por parte de su señora o alguien Sí, de la es una familia. experiencia propia, dice Roberto. Sí. Ah, ok. Bueno, hay sí algunos relatos en relación a esto, no en mi experiencia personal, no me ha pasado de trabajar con ningún paciente que su mamá haya muerto en el parto, sí me pasó de experiencias donde, digamos, hay varias mamás que han fallecido con niños muy chiquitos, ¿no? Y entonces yo trabajo con el paciente ya adulto, con la pérdida de esa mamá siendo muy chiquito, quizás de 1 año o meses de vida, ¿no? No me ha pasado esto, pero comprendo que ahí hay que, durante el trabajo terapéutico, tratar de ver algunas cuestiones, básicamente, qué sucede con el alma de la mamá que fallece. Es muy probable que pueda constituirse como alma perdida, como hablaba ayer el licenciado Bellocchi. ¿Por qué? Porque la mamá va a querer quedarse a cuidar a sus bebés. Entonces es muy probable que pueda suceder eso. Es una posibilidad, no quiere decir que sea una cosa, una relación directa, no es que mamá murió, se queda, no. Es una posibilidad, ¿no? Y uno en el trabajo terapéutico tiene que investigarlo. Otra posibilidad es que el bebé haya tomado determinaciones o haya, digamos, sacado ciertas conclusiones que lo están condicionando en su vida de adulta, y esto es importante también a tenerlo en cuenta. Puede haber habido eventos con papá en esa situación, ¿no? Donde de repente me encuentro con hijos sin una mamá. Entonces esto puede ser a veces muy complejo. Cada experiencia así puntual hay que trabajarla y ver qué sucedió con ese individuo en particular. Así que, no sé, a Roberto le recomiendo, quizás estaría bueno que lo pudiera trabajar en una sesión de regresión. ¿Me permites agregar un comentario con esto, Vivi? Porque sí he tenido una experiencia. Se trató de un muchacho, ya 40 y pico de años, que tenía depresiones recurrentes. Y eran siempre cuando llegaba el invierno en Buenos Aires, ahí por el mes de julio, agosto, entraba en un periodo depresivo. Él era muy renuente a hacer las regresiones porque no creía, sin embargo, llegó a afectarle tanto con el correr de los años que un día dijo, bueno, la voy a hacer. Y entonces la hicimos y sí, su mamá había fallecido cuando él tenía 5 años. Y entonces a los hermanitos los dejaron, no los pudieron criar todos juntos con las familias, entonces los separaron con los tíos. Pero la cuestión es que en donde la tía que lo estaba criando no le hablaba de su mamá, no. Es más, una mañana él se levantó, como todo niño, diciendo, mamá, y la tía le dijo, yo no soy tu mamá, soy tu tía. Entonces él obviamente se lo guardó, nunca más utilizó esa palabra, y en definitiva lo que pasaba era que estaba el alma perdida de su mamá con él. Cuando él hace la regresión, entran en diálogo, y la mamá lo único que le pedía era que no lo olvidara. Sí. Sucedió eso, y se hizo ese trabajo, y San se acabó, cambió totalmente su vida. Hermoso, gracias Lili. Sí, Sí. Son experiencias muy bonitas las experiencias estas de todo el periodo perinatal. Sí. Con nuestra regresión, ¿podemos sanar el que nuestro hijo no quería nacer? Sí, desde ya, bueno, en el nacimiento de mi hijo que les conté hace un ratito, desde ya que no quería nacer y se enroscó, ¿no es cierto? Se enroscó él en el cordón y no le fue suficiente una vuelta, tuvo que ser 2, ¿no? Esto pasa a veces. Y entonces el hecho de poder tomar conciencia de eso
y de poder comprender también, y creo que esto es importante, comprender que hay un sentido para la vida. Bueno, para algo tu alma aceptó esta experiencia en esta vida, en este cuerpo, y entonces esto creo que ayuda muchísimo a la persona a poder quizás comprender que hay un propósito, ¿no? Que hay un sentido. No es que me mandaron acá por castigo divino, sino que en algún punto tengo que haber dado también mi consentimiento para haber venido. Y si acepté, bueno, tengo que hacerme cargo también un poco de eso y decir, bueno, tomo esta vida, hago lo que vine a hacer y no pierdo más mi tiempo, ¿no? También un poco eso. A veces nos distraemos fácilmente con cuestiones de la vida que consideramos importantes, más en este mundo quizás occidental, más materialista, ¿no? Donde se nos inculca el hecho de quizás, digamos, el crecimiento y el éxito en relación a lo económico, y a veces se pierde un poco esa esencia, ese verdadero sentido que teníamos momentos antes de venir, que quizás no tenían que ver directamente con un desarrollo estrictamente económico. No quiere decir que no vaya a querer prosperar en la vida, sino que hay otras cosas más también a tener en cuenta y creo que es importante recordarlas. Claro. Doctora Viviana, tenemos que dejar aquí. Hay más preguntas, por supuesto, y muchos mensajes de gracias, gracias, gracias. Doc, te amo, es excelente maestra, así que, sorry, Bueno. pero el tiempo existe en este sentido. Sí, este tiempo en la tierra, en esta carne, existe, y así que, bien, yo voy a ir cerrando. Digo dos cositas más, nada más que para darle ya el pie a vos y a Mariú, que sigue. Yo lo que quisiera yo no soy nadie para aconsejar nada, pero me gustaría sugerirles a la gente que está acá que nuevamente un domingo a esta hora pudiendo hacer otras cosas, acá en Buenos Aires hay un sol hermoso, me imagino cómo estará en España, en México, que debe estar un clima fantástico, decía la doctora Centeno que ahí está lindo en Chile también. Yo creo que todo lo que sabemos hasta ahora es posible, digamos, que quizás no sea del todo cierto, quizás no sea verdad, pero es lo que nosotros comprendemos hasta ahora y es lo que hasta el momento nos da respuestas a las experiencias que vamos transitando. Yo lo que siempre les recomiendo a las personas que estudian conmigo, que se forman conmigo, es estudien, lean, pero no se queden solo con lo que estudien y lean, no le crean a nadie, hagan la experiencia personal, experimenten, atraviesen en el cuerpo las cosas, hagan las experiencias de regresión en ustedes mismos, busquen ustedes mismos tener la propia conclusión, ¿no es cierto? Y no se trata de volverme un místico donde medito todo el día, sino que es un equilibrio entre estudio, profundizo, ¿para qué? Para comprender y darle un sentido, organizar toda esa información que me viene a través de la expansión de conciencia. De esa manera creo que podemos ir desarrollándonos, pero todas son, creo, respuestas transitorias, con lo cual quizás en un tiempo nos demos cuenta que casi de lo que hablamos acá no era nada cierto, y como decía la doctora Kubler-Ross, todos sabremos la verdad, ¿no? cuando partamos. Así que muchas gracias nuevamente. A ti, gracias, Viviana. Hasta pronto y bueno, nos vemos en un ratito. Y a la gente, en 5 minutos volvemos. Gracias.